Este libro contiene 3 hojas de cálculos. La primera se corresponde con las instrucciones para llenar las siguientes 2 hojas de cálculo. Como pueden ver, hay comentarios explicativos de cómo utilizarla y llenar las celdas. La siguiente hoja de cálculo contiene varias áreas y está asociada directamente a las tablas que son necesarias para estimar el precio de un producto. La hemos llamado Proyecto Mayo, asumiendo que en un mes usted le interesa determinar el precio de un producto y todas las unidades que preparará, desarrollará para este producto. Puede cambiarle el nombre a la hoja de cálculo si es su gusto, o simplemente adaptarla a sus necesidades. La primera parte se corresponde con el encabezado de su emprendimiento o marca. Por ejemplo, puede usar un logo y llenar cada una de las celdas con la información que se le pide allí: dirección, ciudad, número de contacto, correo electrónico, y es importante la fecha, porque esta fecha se refiere a la fecha en que usted hizo la estimación del precio de un producto. La siguiente tabla se corresponde con los costos directos. En este caso, el producto que hemos pensado son cajas decorativas tipo cotillón. También puede utilizarlo para lo que sería una decoración con globos, la elaboración de tortas, etc. En esta celda colocaría cuántas unidades piensa preparar, por ejemplo, en un mes. Sería la capacidad instalada de su emprendimiento o la elaboración de un determinado producto. Entonces, en esta tabla automática usted puede llenar cada fila con los materiales que están asociados directamente a la elaboración de su producto. Por ejemplo, si son cajas decorativas, pudiéramos pensar que necesitamos cartulinas, y para preparar 100 cajas necesitaríamos, por ejemplo, 50 cartulinas, las cuales tienen un costo, asumiremos $1 por cartulina, para un total de $50 para elaborar 100 cajas decorativas. Necesitaríamos esta cantidad de cartulina. Al final de la fila va a encontrar el precio o el costo por unidad de cartulina para esas 100 unidades de producción. Podemos también colocar pegamento, pintura, todos los materiales y las herramientas necesarias para preparar estas cajas. Por ejemplo, tijeras. En los materiales colocamos pegamento, pinceles si vamos a pintarla, y algún otro material directamente asociado con su producto. Al final hace el cálculo de cuánto sería el costo directo de una caja. En la siguiente fila vamos a encontrar la depreciación de equipo por unidad. Por ejemplo, si usted requiere imprimir esas cajas, entonces ese equipo que utilizaríamos sería una impresora y estaría contemplado en la siguiente hoja de cálculo, que la vamos a ver más adelante. Automáticamente viene a la tabla el valor calculado según la hoja de depreciación de equipo. La siguiente tabla, referida a costos indirectos, son todos aquellos gastos que necesitamos cubrir para elaborar esas 100 cajas. Por ejemplo, aquí podemos contemplar lo que se refiere a si yo tengo un alquiler de un local que necesito pagar el alquiler mensual. Entonces aquí colocaríamos el monto del alquiler mensual que debemos cancelar por el uso de ese local, espacio donde se hace el producto. Los servicios de electricidad, agua, internet,
Si hay un mantenimiento de un equipo, se dañó un equipo, entonces lo puedo contemplar, o simplemente no existe, lo colocamos en cero. Y también tomamos en cuenta lo que es la comercialización de ese producto para la venta. Por ejemplo, pago de publicidad, si hay alguna plataforma donde yo utilizo para vender el producto, si pago por fotografías, contenido, etc. Y adicionalmente colocamos allí los sueldos y salarios de las personas que están involucradas en el proceso de producción. En la siguiente columna veremos entonces la sumatoria de los costos indirectos asociados a la producción de una unidad de producto. Asimismo, en la columna anterior, el gasto total mensual para elaborar mi producto. En función de los costos directos e indirectos calculados anteriormente, vamos a encontrar esta tabla resumen, ¿sí?, donde se aprecia la sumatoria de los costos asociados por unidad de producto, y en esta celda es importante que se coloque el porcentaje de ganancia que se aspira a tener de la producción. Vamos a suponer que vamos a ganar un 40%. Entonces el margen de ganancia se calcula automáticamente y el precio por unidad también. En la parte inferior entonces vamos a ver reflejados los resultados en un gráfico en función de totales. Por ejemplo, costos directos, el total para producir 100 unidades de producto, que fue el número que utilizamos originalmente, nos da un total de $82. Los costos indirectos, $605 en este ejemplo, y lo que es el ingreso total por venta sería entonces de $1000. Y así, en este caso vemos en la segunda columna de esta tabla, perdón, la tercera columna, cuánto representa eso en otra moneda, en este caso en bolívares. Y se puede utilizar una tasa de cambio según el lugar, el país donde usted se encuentre. Por ejemplo, si en este caso podemos cambiar a 100 bolívares por dólar, entonces esto serían una estimación de los gastos y los costos asociados a producir las 100 unidades de producto. También usted puede, en este caso, si desea, puede imprimir sus resultados y se vería de la siguiente manera. Vamos a ver la tercera hoja de cálculo, que se refiere a la depreciación de equipos. Cuando en su negocio usted requiere o utiliza equipos en la producción para su emprendimiento, puede utilizar esta hoja de cálculo y el resultado automáticamente se va a ver reflejado en la hoja anterior. Entonces vemos nuevamente el encabezado del emprendimiento, de su marca, y una tabla que contiene los diferentes equipos que utiliza en la producción. Supongamos que utiliza impresora, que necesita de su computadora, una máquina de estampado, o simplemente no va a esta máquina de estampado, por lo cual podemos borrar, y solamente necesitamos una impresora y la computadora. Entonces es importante que para cada equipo asignemos la fecha en que fue comprado el equipo, su precio según la factura y la vida útil de ese equipo. Entonces nos va a dar un costo por depreciación total y luego un costo de depreciación por unidad de producto.
asimismo con el caso si fuese una computadora, y nos da la suma de la depreciación por una unidad. Este valor va a estar reflejado directamente en la hoja de cálculo anterior en el apartado de depreciación de equipo por unidad. Fíjense que antes había otro valor, ¿sí? Y ese número automáticamente afecta el costo de la unidad de producto. Tal cual. Esto es muy útil cuando usted está iniciando el negocio y tiene esta información y ya tiene una idea de si el fabricante no se lo indica, usted de pronto con su experiencia tiene una idea de cuánto es la vida útil del equipo que utiliza para elaborar el producto. Eso influye sobre, por supuesto, como vemos acá, los costos, en un valor que suma y está contemplado, porque usted en algún momento tendrá la necesidad de reponer ese equipo, o sabiendo que la depreciación viene producto de el uso del equipo, y eso es un gasto que usted está contemplando. Entonces, hasta aquí hemos presentado nuestra plantilla para la estimación de los costos de producción de su producto.